Bien, vamos a calcular las razones trigonométricas de 0, 90, 180, 270, 360 y en general de los ángulos que coinciden con los ejes. También veremos cómo se puede calcular la de 450 o la de ángulos negativos, pero siempre que coincidan con los ejes. Bien, vamos a usar las definiciones que hemos dado de razones trigonométricas para ángulos cualesquiera. Y vamos a recordar que si P era el punto en el que el segundo lado del ángulo alfa corta la circunferencia goniométrica, o sea, el punto asociado que está sobre la circunferencia goniométrica, las coordenadas de ese punto son el coseno y el seno respectivamente. Es decir, la primera coordenada, la coordenada horizontal, es el coseno y la coordenada vertical es el seno. Partimos de una circunferencia goniométrica como esa y vamos a trazar nuestro cuadro en el cual vamos a colocar en la columna las razones trigonométricas y en la fila vamos a ir colocando ahora los ángulos. Rellenamos los ángulos en la circunferencia goniométrica para que nos ayude y nos sea más fácil ahora trabajar, y comenzamos por 0 grados o 0 radianes. Bien, de acuerdo. Ese sería el ángulo, en este caso el segundo lado del ángulo está sobre el primero, ese es el ángulo de 0 grados, y el punto correspondiente sobre la circunferencia goniométrica es el que acabamos de trazar. Ese punto sería, ¿cuál punto sería ese? Vamos a pensarlo un poco, ese sería el punto. Este punto no tiene altura, no tiene componente vertical, la componente vertical es 0, es un punto que está sobre el eje de las X y por lo tanto no tiene altura, su segunda coordenada es 0 y la primera coordenada es 1, que es lo máximo que puede ser al estar sobre la circunferencia goniométrica. Y vamos a ver entonces cómo calcular las razones trigonométricas de 0 grados a partir de ese punto. Bien, el seno sería la segunda coordenada y por tanto 0. El coseno sería la primera coordenada y por tanto 1. Para la tangente solamente tendríamos que dividir el seno entre el coseno, por tanto 0 dividido entre 1 sería 0. Para la secante tendríamos que hacer el inverso del coseno, o sea 1 dividido entre 1, por tanto 1. Para la cosecante deberíamos hacer el inverso del 0, pero no es posible dividir entre 0. Luego nos encontramos con que no es posible calcular la cosecante de 0. De la misma manera tampoco es posible calcular la cotangente al no poder hacer 1 dividido entre 0 al hacer la inversa de la tangente, y por tanto tampoco existe la cotangente de 0. Bien, vamos ahora por 90 grados o pi medios radianes. Ese sería el ángulo y ese sería el punto correspondiente. Bien, ¿qué punto sería ese? Lo pensamos un poco, si nos damos cuenta, ahí no hay componente horizontal, sin embargo la componente vertical es 1, puesto que está el punto sobre la circunferencia goniométrica. De manera que el punto sería 0, 1. Según eso, el seno sería 1. De la misma forma, el coseno sería 0. Para la tangente, claro, no podemos dividir seno entre coseno, puesto que 1 entre 0 no podemos calcularlo. Luego, no existe la tangente de 90 grados. Y de la misma manera, tampoco existe la secante, puesto que no existe, no podríamos dividir en 1 entre 0, que sería el coseno. Bien. La cosecante, sin embargo, sí podemos hacerla, puesto que podemos dividir 1 entre 1. Y la cotangente también podemos calcularla, si bien no a partir de la tangente, pero sí dividiendo coseno entre seno, puesto que la cotangente también es coseno dividido entre seno, por lo tanto 0 dividido entre 1, que es 0. Bien, vamos ahora por 180 grados o pi radianes.
el ángulo llano. Ese sería el punto asociado, y ese punto es un punto que también está sobre el eje horizontal, sobre el eje de las X, por tanto no tiene altura, pero ya está en la parte negativa del eje de las X, y sería sus coordenadas, esas serían sus coordenadas, menos 1, 0. Luego el seno sería 0, el coseno sería menos 1, la tangente resultaría de dividir 0 entre menos 1, 0, la secante sería la inversa del coseno, y nos ocurre como nos pasaba para 0 grados, no es posible calcular la cosecante ni la cotangente. Bien, vamos ahora a por 270 grados o 3,5 radianes. Ese sería el ángulo y ese sería el punto, y las coordenadas de ese punto, este es un punto que ahora no tiene componente horizontal, pero su componente vertical sí existe y es negativa, sería menos 1, por tanto ese punto es el 0, menos 1. A partir de ahí calculamos el seno como menos 1, el coseno sería 0, y nos encontramos también con el mismo problema que para 90 grados, puesto que no podemos dividir menos 1 entre 0, no podemos dividir entre 0, luego no existe la tangente y tampoco existirá la secante, puesto que no podemos hacer el inverso de el coseno, que sería 0. Sí podemos calcular, sin embargo, la cosecante, que sería la inversa del seno, y sí podemos calcular la cotangente, simplemente dividiendo coseno entre seno. Bien, pues hasta ahí sería el cálculo. Ahora, pues, si llegáramos a 360, pues las razones trigonométricas de 360 serían iguales que las de 0 grados o 2 pi radianes, y por ejemplo las de 90 pues serían igual que las de 450 si siguiéramos dando la vuelta, y si diéramos la vuelta en sentido negativo también podríamos calcular, por ejemplo, menos 90 grados o menos pi medio radianes tendría las mismas razones trigonométricas que 270 grados. Bien, eso es lo que decimos aquí con esta última reflexión, con esta última frase, y con ello terminamos.